Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a la presentación de los nuevos vehículos de la fase 14 de No Run, en la cual llegó el día de hoy, en horas de la mañana. Yo aproximadamente a las 10 para las 7 de la mañana revisé la tienda de PlayStation por medio del móvil y ya figuraba la fase 14 para su compra y para su instalación para quienes tenemos el año 4, ¿cierto? El contenido que va generándose es gratuito, así que era cosa de descargarlo e instalarlo. Conjunto con ello, siempre llega una actualización con cada fase, siempre es lo mismo, así que no es novedad. Y fue una actualización bastante grande, alrededor de 38 gigabytes. En lo que respecta a el progreso de PS4, que se instala primero eso y después se instala lo que corresponde a PS5, que eran alrededor de 3 4 GB, así que en total serían como 40 y algo gigabytes en la actualización en general. Em, Vamos a partir revisando lo que llega para todos, no los vehículos. Vamos a trasladarnos al FEM. No, esto tampoco. Sí, sí, aquí sí. Vamos a poner el modo foto para mostrarles lo que llega para todos. Que en un principio sería solo dos remolques, que son estos. Que es un remolque para troncos medianos y uno para troncos cortos. Son remolques que no tienen direccional, entonces son bastante cómodos para retroceder, para hacer maniobras un poco más complicadas. Estos remolques son ideales. En sí, estos remolques vienen para los dos nuevos tractores que vienen con esta fase, pero se pueden utilizar en casi todos los camiones de igual forma, así que están súper buenos. Ahora no vamos a tener que tener instalado un mod, ¿cierto? Para poder transportar, por ejemplo, dos cargas de troncos cortos. Aquí tengo el Western Star 49X, ¿cierto? Con la carga de troncos cortos. Entonces ahora podemos instalar el remolque que es del juego base, ahora, ¿cierto? Con troncos cortos y podemos llevar las dos cargas sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Ahí se acomoda el remolque. Sí queda un poquito más bajo, obviamente, porque son remolques para otro tipo de vehículos, pero como les digo, igual funciona para los camiones, así que podemos llevar las dos cargas de troncos cortos sin problema. ¿Ven? ¿A qué vehículo le quedan bien estos remolques? Al Aramatsu Forest, porque pareció el diseño de lo que son los vigas metálicas que sostienen los troncos. Son muy parecidas a las del Aramatsu. Estos remolques son bien especiales, porque si se fijan, a ver si lo podemos ver aquí, el enganche igual tiene un pequeño movimiento. Es como si el enganche tuviera una quinta rueda y fuera el remolque, porque fíjense que al moverse igual el enganche se mueve un poquito. Eso sí, complica un poquito cuando queremos retroceder, por ejemplo con un camión. Cuesta porque hay que tratar de acomodar el enganche del remolque para poder colocarlo donde queremos que vaya. Así que eso sería con respecto a los remolques. Vamos a ver ahora, vamos a ver aquí el Western. Vamos a cambiar al Aramatsu porque vamos a ver cuánto vale cada uno de esos remolques para que tengan una idea de lo que cuestan. Aquí está el para troncos cortos, vale $14.300 y el de mediano debería costar lo mismo. A ver, ahí está. No, vale 16.500, así que son remolques costosos, típicos con los remolques de tronco que ya existen, que también son costosos. También destacar rapidito es que el remolque de tronco mediano, que es el que está aquí frente a mí,
También puede transportar los troncos quemados, que son equivalentes a lo que son los troncos medianos. Ahí está cargado con troncos quemados para que lo vean, al igual que el Aramatsu. Y después de eso nos vamos a pasar a lo que son los nuevos vehículos que llegan con esta fase, que son dos, o sea, dos exploradores, en este caso la Hit Romer LTI, que está basado en una Ford F-150. No sé si será la versión Raptor o no, creo que no. Es una F-150 común y corriente. O 250, puede que sea también. Esta es una marca patentada de estas motorhome. Y aquí en No Runner las trae, ¿cierto? Para ser más que nada vehículos exploradores y de servicio, ahí como dice en la parte trasera. Eh, Como buen vehículo patentado, obviamente tiene casi todo lo que el vehículo realmente en la vida real tiene. Son remolques bastante, o sea, perdón, vehículos bastante costosos. Y lo único que no me gusta es el sonido del motor. Creo que como que no es para este tipo de vehículos. Me hubiese gustado escuchar un sonido V8 para este tipo de camioneta, que es común que tengan motores así. Aquí ya la tengo mejorada, ¿cierto? Con todo lo que se le puede poner. Me llamó la atención que trae varias cosas, por ejemplo, para choque delantero, y los umbrales laterales son con color naranja, y me hace recordar a lo que es Expedition, que todos esos accesorios externos del vehículo le ponen el color naranja, así que eh, no sé, yo creo que este vehículo hubiese quedado mejor en Expedition que acá en el No Runner, pero bueno, llegaron y se agradece igual que eh, innoven un poquito con los vehículos. El interior, ¿para qué decir? Eh, Obviamente no es un mod, así que el interior es casi perfecto. Igual al vehículo original, tiene mucho detalle, muy bueno. Y como les digo, el motor es lo único que no me gusta cómo suena, de ambas. Tienen estos vehículos tracción total activable y el bloqueo diferencial también, por lo menos esta, que es la LTI. Después nada más revisar con más detalle dentro del taller. Después tenemos la otra Romer, que es la SX. Esta está basada en una Chevrolet 2500, 3500 será más o menos el modelo, porque no es una Silverado común y corriente, es más grande. Y también esta sí tiene la posibilidad, y le queda mejor, las ruedas doble atrás. Creo que es la mejor forma que puede configurarse esta camioneta, porque queda más estable, porque fíjense que la altura es harta y la anchura no es mucha, entonces eh, tienden a ser un poco inestables. La otra queda mejor con ruedas simples porque no es tan ancha atrás, entonces esta sí lo permite. Eh, de ahí la vamos a revisar en el taller igual, nada más detalle. El interior, muy bonito, una Chevrolet Silverado, muy bonito esta Romer SX. También tiene la tracción total activable, pero el bloqueo está siempre activo, así que esa es una mejora que tiene mejor, valga la redundancia, que la LTI. Después nos vamos a los dos nuevos tractores. Ah, no, este no. El otro. Que es, en primera instancia, este tractor bien grande, que es el Futon 7290RA. Es un tractor bastante grande que, si lo comparamos con lo que teníamos antes, que es el Quirovet K7M, es muy parecido. Lo que sí, este tiene otro sistema de dirección, ¿no? Es como el Quirovet, que se quiebra, ¿cierto?, en la parte trasera de la cabina para poder girar. Entonces este tiene una dirección un poco más normal. Las ruedas de atrás igual giran, pero un poquito solamente. No es mucho el ángulo que tiene, es más que nada para ahí ayudar al giro con la rueda delantera. También tiene la opción de colocar la rueda doble. También la vamos a revisar en el taller, así que pierdan cuidado. Después tenemos el otro tractor más pequeñito que llega con esta fase, que es el Ancatra 1160. Es un tractor bastante extraño, la verdad, el diseño. Debo reconocer que al principio no me gustaba mucho, lo encontraba feo, pero tiene sus aptitudes
bastante buena y el interior es bastante bonito también. Es un poco más normal o parecido a lo que son los tractores. Como pueden ver, pues, también puede llevar ruedas dobles y los dos pueden llevar esta grúa para tronco. Me falta mostrarle el interior del futon, típico de un tractor, que todo va a un lateral, ¿cierto? A un costado del chofer va todo el aparataje, la pantalla y los controles. Eso sería en cuanto a los vehículos. Después vamos a ver que con la fase 14 llegan estas dos nuevas cargas, que son barriles de fertilizante, que son otro más que los barriles que ya teníamos, pero de otro color. Y tenemos también estos sacos de soja, que son los mismos sacos que transportan la arena empaquetada, pero esto es soja. Esas son las únicas dos nuevas cargas que llegan con esta fase. Y ahora nos vamos rápidamente al taller. Este video va a ser un poquito largo, porque tenemos que revisar todos los vehículos, ya que el otro día hay no sé si es suscriptor o no, pero me estaba reclamando que el video que hice de los mods de los vehículos que son de Expedition había sido muy largo el video, entonces no le gustó que haya sido tan largo. En gusto no hay nada escrito, señores. Eh, Aparte, yo cuando hice el video ese, al principio dije que iba a ser un video extenso, así que bueno, si quiere ver alguna parte en especial, lo va adelantando y no hay problema. Aquí está el Futon, que a todo esto estos vehículos los estoy revisando en el mapa de prueba, por eso los puedo ver. Obviamente en los mapas nuevos, lo más probable es que haya que conseguirlos, así que por eso aquí en el mapa de prueba los puedo ver. En la tienda, vamos aquí está la Ancatra, que tiene un costo de $130.300. El Futon, ¿dónde está? Primero está la G-Romer LTI, 74.800 y la SX, $79.100. Y por último el Futon vale $209.700. Así que son bastante costosos todos los vehículos. Personalización del Futon, tenemos dos motores, caja de cambio tenemos tres, suspensión solo la básica, ruedas tenemos varios tipos. Ahí están las dobles y también pueden ser simples. Simple también se ve bien. Cabestrante tenemos cuatro opciones. No tenemos en este caso cabestrante autónomo. El bloqueo ya viene instalado. En los añadidos chasis le podemos colocar el contrapeso delantero, que es solamente estético. Ahí, contrapeso trasero, que con ello trae, cierto, lo que es el enganche para, si no me equivoco, los aperos de... Ah, no, ese ya lo trae. Trae base el apero, ¿cierto? O sea, el enganche para los aperos de labranza, así que es solamente el contrapeso trasero aquí. Y después tenemos la grúa para troncos, que ambos vehículos la pueden utilizar, los dos tractores. Por eso también que trae, ¿cierto? Los remolques nuevos. Y tiene sus patas, ¿cierto? La grúa. Todo perfecto. Queda bastante bien. Después tenemos lo estético, solamente lo que son las llantas, pero solo la llanta original, así que no hay nada que tocar en lo estético. Colores, lo mismo de siempre, colores básicos, ¿cierto? Y estas combinaciones extrañas que acostumbran últimamente a traer la gente en NoRunner. Estoy seguro que a Efren le va a gustar mucho esta rosa. Así que eso con respecto al Futon. Después nos vamos al Ancatra. Así es como viene básico, sin nada, solo con el enganche para los aperos. Tenemos dos motores también, tenemos tres cajas de cambio, suspensión solo la básica, ruedas también tenemos varios diseños de LC obviamente y algunos que ya conocemos. Y tiene la opción de ponerle ruedas simples, ¿cierto? Que son las originales estas, y dobles. Cabestrante, cuatro opciones, tampoco tiene autónomo, bloque diferencial activado ya. Tenemos contrapeso delantero,
que se puede instalar solamente cuando le colocamos la grúa. Esta es la grúa de este camión. Entonces le instalamos la grúa y ahora le podemos colocar el contrapeso. Y tenemos, le podemos sacar el acople para los aperos y le colocamos el enganche para llevar remolque. En este caso, este vehículo no puede llevar las dos cosas. A diferencia... No, el Futon igual. El Futon también hay que sacarle este enganche para poder colocar remolque. Así que eso con respecto a los añadidos. Estético tampoco tiene nada que tocar. Colores lo mismo, trae este kit especial del tractor, que no me gusta mucho en realidad. Y combinaciones extrañas también trae. Eso con respecto a los tractores. Después nos saltamos a la Sea Romer. Aquí tenemos la SX, la más grande. Así es como viene básica, ya viene bien equipada. Tenemos tres motores, tenemos cuatro cajas de cambio, suspensión básica y elevada. No es mucho lo que se lea, pero se nota algo. Neumáticos también, lo mismo que ya conocemos de los DLC y los neumáticos originales que dice ahí en el nombre ruedas de Roman. Están en dos medidas. Cabestrante tenemos cinco opciones. Aquí sí tenemos ya el cabestrante autónomo. Rueda de recambio, la trae ya instalada en la parte trasera. Tenemos tubo de respiración. Estos dos que van ahí, bueno, en las dos diseños son dobles. Ese que va superficial ahí sobre el capó y el otro que va en altura sobre el parabrisas. Después tenemos la opción de instalarle un radar, que esta es la novedad también de estos vehículos. Esa caja blanca que va arriba, ese es el radar. Eh, lo bueno es que el radar no ocupa combustible. Fíjense que no tiene un depósito como si son los radares eh, de mod. Ahora no sé si consumirá combustible del vehículo, no sé, hay que probar eso. Enganche, estos tiene la novedad que traen la opción de instalarle para remolque pesado, vale decir de camiones o de remolque exploradores. Y tenemos aquí lo que es el kit de servicio. Aparece, ¿cierto?, la palabra servicio en el lateral de la camper y aparecen un cable ahí colgando al lado, una escalera y ¿qué más aparece? Ah, aparecen las balizas arriba en el techo. Así que eso es lo que cambia cuando le ponemos el kit de servicio y este incluye 500 piezas de reparación, 3 ruedas de repuesto y 160 litros de combustible. Ese es el kit de reparación. Después lo estético tenemos para el choque delantero dos opciones, el básico con las luces amarillas y este que son luces blancas y protege un poquito más lo que es la parrilla frontal y los faros. En otros tenemos los umbrales laterales, que son los básicos, y estos que traen luces ahí de color naranjo en la orilla. Llantas solo las que están, en este caso las ruedas originales, son estas las llantas originales. Colores, colores básicos y nada más que eso. No tiene ningún diseño ni combinaciones raras. Después el último, la Romer LTI. Motor también tenemos los mismos, tres opciones, cuatro cajas de cambio, suspensión básica elevada, las ruedas también lo mismo, igual que la otra Romer, todo igual. Cabestrante también tenemos autónomo, bloqueo lo trae instalado. Este trae la rueda de recambio ahí como incrustada en lo que es la fibra, ¿cierto?, del camper. Tenemos los tubos de respiración, dos ahí pequeños o uno solo que va bordeando ahí el pilar por el parabrisas. Añadido, también le podemos cambiar el enganche para remolque de camiones y de exploradores. El kit de servicio trae una pequeña escalera y la palabra servicio obviamente al lado, las balizas y ese cable para remolcar ahí colgando a un costado. Son 450 piezas de reparación, 3 ruedas de repuesto y 160 litros de combustible. Y tenemos el radar portátil también para esta Romer. Para choque delantero tenemos el básico, que es este,
con una tira LED ahí de luces y abajo 4 neblineros. O le podemos colocar este que es un poquito más deportivo, más bonito, encuentro yo, naranja, con 5 faros LED ahí, busca camino. Después tenemos las pisaderas laterales o umbrales laterales, que trae el original no trae nada. Y le podemos agregar estos que son color naranja y combina perfecto con el parachoque delantero naranja. Y en la llanta es lo mismo. Colores también, solo colores básicos para ambas camionetas. Así que eso sería lo que son los vehículos nuevos. Después tengo por acá una prueba que les voy a hacer en otro video para probar cómo van en el barro. Así que atento ahí porque pronto se los voy a compartir. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y espero que les haya gustado esta revisión de lo nuevo que llega con la fase 14 y la actualización. Chau, chau.